vamos a hacer un breve resumen de lo que es funciones. Tiene pelín preocupado veamos, a ver, ¿se escucha con eco? No, creo que algo pasa con, no sé si con la salida de audio de Rodrigo o con la entrada de audio del, de Teams, no sé qué podrá hacer. Bien, lo que nos corresponde hoy día es dar cierre un poco a lo que es funciones. Lo que nos faltaría como pendiente vendría siendo composición de funciones, lo último, pero eso ya vendría siendo para la próxima semana. Un pequeño repaso de la semana pasada, lo que revisamos fue el dominio de funciones. Recordemos que el dominio es un conjunto de X que pertenece a los reales, tales que la función pertenezca a los reales. Bien, acá lo que nosotros tenemos que preocuparnos es ver si que efectivamente la función no posee alguna indeterminación o algún impedimento, como podría ser la raíz, que lo que esté dentro de la raíz exista. De todas formas, existen otros tipos de funciones, como puede ser el logaritmo natural o el logaritmo base 10, en donde el argumento de estas funciones en particular tiene que ser positivo, estrictamente positivo. Y entonces va a depender de aquellas funciones en donde nosotros sepamos algunas restricciones propias de ellas, y eso nos va a dar luz de lo que vendría siendo el dominio de dichas funciones. Bien, el recorrido, como comentamos, es que por cada x tenga asociado algún y no tengamos elementos que no se usen de y. Bien, además la semana pasada vimos lo que es paridad, en donde podemos identificar dos tipos de paridad, por decirlo así, vendría siendo que es una función par, en donde nosotros ingresamos a la función un menos x, y después a través de un proceso matemático, analítico, nos percatamos que al hacer ese reemplazo no nos impacta en la función, se mantiene intacta. De igual forma, para la definición de una función impar es cuando ingresamos un menos x y nos arroja menos la función. Ahora, pequeñas particularidades que la semana pasada las mencioné de forma muy laxa, vendrían siendo cuando las funciones son crecientes, decrecientes, estrictamente decreciente, monótona y monótona estricta. Bien, al fin y al cabo, las que nos interesan por sobremanera son las definiciones del 1 a la 4, más que la definición propia de todo esto, es que nosotros entendamos cuando una función efectivamente es creciente y decreciente. Bien, si estos son, por ejemplo, comportamientos estrictos, es decir, que la función siempre se mantiene al descenso de forma decreciente, ahí recibe el nombre monótono, puesto de que, perdón, estrictamente creciente o decreciente, ya sea el caso, y monótona es cuando es solamente creciente o decreciente. Ahí estaba bien cuando le estaba comentando que se mantiene un patrón constante. Bien, y estrictamente es cuando se ocurre de forma estricta. La forma de poder ver esto es establecer un eje X e Y y plantearse la situación que nos están comentando para entender bien las definiciones. Por ejemplo, la forma de definición decreciente es que nosotros vamos a tomar dos elementos dentro de un conjunto A. Esto no necesariamente tiene que ser en todos los lados, sino que estamos tomando un segmento. Bien, podríamos considerar, por ejemplo, acá tener un X que es menor que un y nosotros observamos que la función f de y está mucho más alta que la función evaluada en f de x. Entonces acá se dice que es creciente. Puede ser el caso al revés, en que la función evaluada en f de x ahora sea mucho más grande que la función evaluada en f de y aquí da a entender que a medida que nosotros avanzamos en el eje x, la función decrece. Bien, esto puede ser con un mayor igual, pueden existir aquellos puntos en que justamente en este intervalo, en vez de ser estrictamente decreciente, por decir algo, sea decreciente, se mantenga estancada y después vuelva a decrecer, bien, en un intervalo. Si es que nosotros sabemos que la función es estrictamente, es que siempre va a decrecer en todo momento y después, también con el caso que sea creciente, crece en todo momento. Bien, si en todo su dominio, acá es cuando es importante, si en todo su dominio nosotros podemos saber que es creciente o decreciente y puede ocurrir un caso en que se estanque esta función, nosotros decimos que es monótona creciente o decreciente. Y en el caso que sea estrictamente, que la función en todo su dominio decrece, significa que la función es estrictamente monótona decreciente. Y si fuese creciente en todo su dominio, es monótona estricta creciente. Bien, son meramente definiciones que nos podrían pillar.
Al terminar la ayudantía les quiero preguntar cómo les fue en el certamen, ahora que me acordé. Bien, eso es una parte. Después viene siendo lo otro más complicado, entender lo que es lo sobreyectivo, epiyectivo y en consecuencia la biyectividad. Bien, la definición más fácil a mi parecer de comprender es el concepto de inyectividad. Inyectividad, la definición como tal, es que cada elemento de imagen tiene una única preimagen en el dominio. ¿Qué quiere decir? Que un único elemento en el eje X le corresponde un único elemento en el eje Y. Bien, uno usualmente ve estos conceptos con contradicciones y el ejemplo más claro es tomar, lo más probable es que lo hayan visto en clase, es tomar la parábola. Si uno considera una parábola acá y uno se cuestiona, ¿esta parábola en el dominio que estamos presentando en el dibujo será inyectiva? No. Lamentablemente no. Nosotros podríamos tomar dos x, uno que esté en los x negativos y otro en los x positivos, bajo el concepto de la función x cuadrado, y vemos que comparten la misma imagen. En este caso se dice que la función no es inyectiva. Ya me acuerdo de mi profesor del 2014, que nos comentaba que le gusta decir la palabra el test de blancura. El test de blancura que le llamaba él es que nosotros si trazamos en la función una línea y vemos que esa línea intersecta dos veces la función, significa que la función no es inyectiva, porque existe efectivamente dos x tales que tienen la misma imagen. ¿Bien? Este no es el caso más extraño, existen otras cosas que no necesariamente el mismo x negativo y el mismo x positivo tenga la misma imagen, pueden ser otros casos particulares. Ahora, el concepto de sobreyectividad o epiyectividad es un poquito más engorroso de entender, puesto de que en nuestro procedimiento usual, la forma en que determinamos el recorrido es a través de la inversa. Bajo ese contexto o esa metodología, nosotros cuando encontramos ese recorrido es el perfecto para que se cumpla la teoría de sobreyectividad, que nos dice que para todo i perteneciente en el recorrido, esto es importante, existe un x en a tal que se le asigna la función igual a f de x. Bien, dándole una segunda lectura es que a todos los x que estén en el dominio le debe corresponder algún y. ¿Ya? Entonces nos van a plantear situaciones en donde nos dicen, oye, sé que el recorrido de esta función, no sé, todos los reales, pero en verdad en nuestro método de búsqueda de encontrar el recorrido nos damos cuenta de que el recorrido que nosotros encontramos en comparación al enunciado es mucho más acotado. Entonces el recorrido del enunciado no es sobreyectivo, pero sí el que encontramos a través de nuestra metodología sí es sobreyectivo. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo más en concreto. Esas son dos definiciones muy importantes. Y después aparece el concepto de biyectividad. Una función se dice biyectiva si es que cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Si una de ellas no se cumple, la función deja de ser biyectiva. Bien, aquí se asocia a otra definición, a la biyectividad, en que dice, una función es invertible si es que ésta es biyectiva. Bien, y ahí aparecen distintos tipos de conceptos y ciertos tipos de definiciones. La más importante es que nuestra función compuesta con la función inversa, con argumento de x, nos devuelve x. Y viceversa, la función inversa compuesta con la función original nos da x. Acá, bueno, explotando un poco esta definición, independientemente del argumento, tiene que devolvernos el argumento. Si por ABC motivo hacemos la composición de la función, composición de la inversa, pero de un elemento triangulito, lo que tiene que devolver es el triangulito. Una forma muy tosca y muy mal definida matemáticamente es como que esta función con esta función se cancelan y solamente nos queda el argumento. ¿Ya? No es la mejor forma de escribirlo, pero se entiende. Y por otro lado, si nosotros sabemos que existe la función inversa, podemos jugar con mucha información, mucha data. Esto tengo que buscar en problemas que son de ese estilo, que por ejemplo nosotros tengamos por ABC que B es igual a f de A, y nosotros sabemos que esta función f tiene inversa, nosotros podemos establecer de forma inmediata que la función inversa de b es a. Bien, usualmente este tipo de conceptos se usa para problemas que son como encuentra el valor de tal función teniendo ciertos datos. ¿Ya? He visto de esos problemas, pero no me acordé de agregarlo hoy día, así que lo vamos a agregar para la próxima semana. Pero no son tan
complicados, pero sí hay que verlo alguna vez en la vida. Bien, esto es importante, el concepto de la función inversa, aunque ya lo hemos conversado previamente. El ejemplo que les comentaba, que vamos a revisar para entender el concepto de inyectiva y sobreyectiva, va a ser el siguiente. Consideremos f que va a todos los reales, y está definido. Y esta función se define como dos puntos. F de x es igual a x cuadrado. Vamos a establecer dos preguntas. ¿Es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Bien, ante este enunciado, bastante genérico, inventado a la rápida, sobre la marcha, ustedes me podrían comentar si esta función, dada la información del enunciado, ¿es inyectiva? O sea, no debería ser inyectiva al ser x cuadrado, ¿no? No. ¿Por qué? Me imagino que esa es una... ¿Cómo se llama cuando...? Eso mismo, Una parábola, ¿cierto? una parábola. Bien. Entonces, ¿por qué no es inyectiva? Bueno, más que la parábola, algo más concreto, más Ah, matemático. porque ahí el eje Y tiene dos puntos donde donde esa parábola se está relacionando con ese punto del eje Y. ¿Cierto? Bien, acá, bueno, algo que se me olvidó mencionar anteriormente, uno para probar inyectividad tiene que suponer dos puntos, un x1 y un x2 que pertenezcan al dominio, y si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Eso tiene que cumplirse. Bien, primero vamos a ver el aspecto visual, que es lo que se valora bastante a través de esta función. Como ya comentamos anteriormente, si nosotros hacemos el test de blancura, ejecutamos la línea, logramos observar que efectivamente dos elementos del eje X que pertenecen al dominio de todos los reales comparten una misma imagen. Entonces, ¿es inyectiva en este dominio? La respuesta es no, ya desde un punto de vista gráfico. Si nosotros tomásemos la definición formal, analítica, desde la matemática, es que nosotros tomemos dos puntos. X1 y X2 pertenecen al dominio, entonces f de x1 tiene que ser igual a f de x2. Y antes de hacer la conjetura de que son iguales, tenemos que hacer el procedimiento. Es decir, ya, f de x1, ¿quién es? X1 al cuadrado. X2, X2 al cuadrado. Bien. Y si quisiéramos despejar todo este asunto, lo que debiese ocurrir es, aplicamos raíz. Nosotros como sabemos que tiene que quedar un valor absoluto, nos queda x1 en valor absoluto y dejemos x2 libre, que no lo conocemos. En este caso, o sea, en rigor debiese quedar dos veces el valor absoluto, pero es redundante tener dos valores absolutos en ambos lados. En este caso, nos sugiere que, ya, x1 puede ser x2 o x1 puede ser menos x2. Y es aquí en donde se genera la contradicción para poder establecer esta conjetura. Para que esta igualdad se cumpla, x1 es igual a x2, significa que x1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí uno puede establecer de que estas dos cosas son iguales. Ahora, si x1 fuese negativo, recién podemos establecer de que la segunda es válida. Pero el tema es que no podemos tener dos alternativas, sino que una única alternativa de que estas dos cosas sean iguales. O bien los dos son positivos o los dos son negativos. Pero no podemos quedarnos con una alternativa positiva o una alternativa negativa. Entonces aquí se genera una contradicción. Bien. Entonces ya sabemos que la función no es inyectiva desde un punto de vista gráfico y desde un punto de vista ya analítico. Yo les pregunto a ustedes, ¿se puede corregir el dominio?
de este dominio que nos están dando muy amplio, que es todos los reales, ¿se podrá acotar de alguna forma de que esta función x cuadrado sea inyectiva? ¿Alguien que se la quisiera jugar? Pareciera que no, yo encuentro porque todo el tiempo que se repite para un lado y al otro en la parábola. Excepto el Sería, punto en el cero, en el fondo, en el de abajo. ese es importante. Entonces nosotros sabemos que en el cero, acá empieza un único punto para el i. Si nos empezamos a desplazar tanto a la izquierda o a la derecha, ya empiezan a compartir mismos i. Entonces podría pensarse, quizás, que si quedamos con solamente esta rama, la función que queda inyectiva, es decir, que solamente vamos a considerar aquellos x positivos para obtener solamente este lado de la función. Porque esta parte de acá, lo que estamos diciendo es que se elimina. Y solamente nos quedamos con esta rama, Ay, perdón. sí, efectivamente. Entonces, si tiramos la línea, como esta parte ya no existe, estaría chocando solamente en un solo lado. Tienes toda la La razón. respuesta es sí. ¿Se puede corregir el dominio? Sí. Y tiene dos opciones, no solamente uno. Ahora vamos a discutir por qué dos. La primera es que definamos nuevamente el dominio, que el dominio correcto para esto sean todos los x pertenecientes a los reales positivos. Ya pongamos aquí el subcero para que se entienda que se incluye el cero. Ya reforzando la idea, lo que estamos diciendo es que solamente vamos a considerar los x positivos, en consecuencia la imagen que nos manda esto va a ser solamente esta rama superior. Pero ¿quién no me puede decir, oye Pato, ¿por qué no lo consideras para el otro lado también? Claro, no hay ningún problema. Si consideramos el dominio, todos los x negativos, estaríamos considerando solamente el lado izquierdo de la función. En otras palabras, se elimina esta, y al hacer el test de blancura, toca solamente en un lado. Bien, entonces una segunda forma de corregir esta no inyectividad desde el dominio es que digamos ahora de que el dominio es x todos los reales negativos incluyendo el cero. Tenemos dos alternativas para corregir el dominio. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Bien, no sé si existirá una convención con esta definición. Usualmente siempre le hacemos el quito de las cosas negativas, así que nos vamos a quedar con las cosas positivas. Bien, es una conjetura, una forma. ¿Ya? En Te rigor, hice una pregunta. te Uno escucho. arbitrariamente podría poner como un dominio, te estoy inventando, en vez de reales negativos que sea, te estoy inventando, del menos infinito al menos 10, o tengo que llegar hasta el cero necesariamente en el fondo como a nivel de restricción. Buena observación. En verdad uno debería ser indiferente ante todos los reales, o sea, todos los reales negativos o nos quedamos hasta el menos 10. Ambas son válidas, porque también ese tramo que tú me mencionas desde el menos 10 hasta el menos infinito, también es inyectivo. Eso pensaba, ya. Entonces se Entonces, puede. se puede, no hay nada que te lo limite. Idealmente que sea como justo cuando ocurre el punto de quiebre, por decirlo así. Sí, perfecto. Pero es válida la respuesta. Puede ser de menos 10 al menos infinito, ningún problema. Muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos listo lo que es el dominio. Ya vamos a quedarnos con la parte positiva, digamos que por un consenso. Bien. Esto tiene mayor relevancia cuando nosotros nos preguntamos, oye, Pato, ¿y cuál es la función inversa de x cuadrado? Y aquí aparece la disyuntiva. La función inversa de x cuadrado puede ser o bien raíz de x o menos raíz de x. Ya, el concepto de inversa es rotar la función en 90 grados en sentido horario, en donde si hacemos esa rotación y consideramos la parte del dominio positiva, perdón, no, espérate, ocurre una rotación y una reflexión, si no me equivoco. A ver, espérame. Si la tangente es esta, el arco tangente es este. Ya, necesito arreglar mi mente un poco. Tangente, y la inversa de la tangente es esta de acá. Claro, ocurre una rotación y después una reflexión. Porque si esta figura la rotamos, redimensionar, la rotamos, no nos queda igual, pero después si hago una reflexión,
Ándala, o sea. ¿Cómo era el concepto? Se me está olvidando. Si lo rotamos, claro, no me da. El tema es que la imagen no me da para hacer la reflexión como tal. Pero ocurre una reflexión para que quede de esta forma. ¿Ya? Estas funciones son funciones trigonométricas en donde me acuerdo cuál es la inversa de una y otra, que lo vamos a discutir ya la próxima semana. Bien, entonces ante esto, claro, como les comentaba, aparecen dos posibilidades para la función inversa, que es bien es raíz de x o menos raíz de x. Y esto nos quedaría una función, la raíz normal, que eso es cuando ocupamos solamente los x positivos, y si ocupamos los x negativos, vendría siendo la raíz que se refleja por debajo. Bien. Ahora algo que tenemos que conversar es la sobreyectividad. La sobreyectividad va muy ligada de la mano con el recorrido. Ahora es desde el punto de vista al revés, que a cada i le corresponde un x, eso es la sobreyectividad, y para el recorrido es que para cada x le corresponde un y. Ya se podría decir que son complementarias las definiciones, pero claramente en la forma de lectura es el que cambia todo. Entonces, ¿qué dice la sobreyectividad? Vamos a agarrar. Para todo i en el recorrido existe un x en a, ¿ya? Entonces, para cada i, sí, efectivamente existe un x en a. Pero, ¿qué ocurre con estos i negativos? ¿Existe un x que pertenezca en el dominio? No. No. ¿Ya? Para poder entender la sobreyectividad es que a cada x tiene que tener una imagen. Pero lamentablemente el enunciado nos dice, oye, ¿sabes que tú tienes que considerar que el recorrido de esta función es todos los reales? Pero uno cuando se hace el cuestionamiento, ¿y efectivamente existen x que me llegan a los menos i? No. ¿Ya? En este caso, esta definición de recorrido no está bien establecida. O en otras palabras, este recorrido que nos mencionan por enunciado no corresponde para una función sobreyectiva. Bien, entonces, ¿es sobreyectiva? No. No. ¿Por qué? Para todos los i no existe un x. ¿Y cuáles son? Los i negativos. Bien. De la misma forma que nos preguntamos anteriormente, ¿se podrá corregir ahora, ya no el dominio claramente, sino que el recorrido? De esta función que Sí. estamos considerando ahora, ¿cómo lo podemos corregir? Dejando solo los positivos, ¿no? Con el cero. Correcto. Esa es la forma correcta. Nosotros tenemos que redefinir, esta es la palabra correcta, redefinimos el recorrido para los i pertenecientes a los reales positivos, incluyendo el cero. Acá no hay dos opciones, es única opción. ¿Ya? Esta es la forma más práctica. ¿Por qué pongo este ejemplo como en la mesa? Existió un trimestre en que la profesora nos planteó una prueba en que nos daba una función y teníamos que redefinir el dominio y redefinir el recorrido. ¿Con qué finalidad? Para que la función sea invertible. Y bueno, para que la función sea invertible tiene que ser biyectiva. Y para que sea biyectiva tiene que ocurrir la inyectividad y la sobreyectividad. Bien, entonces el desafío era redefinir el recorrido, el dominio y el recorrido. Bien. Esto es todo prácticamente. Ahora, los problemas. Bien, bueno, hoy día fui algo pretencioso con los problemas, porque vamos a sí o sí invertir harto tiempo en el 2 y el 3. El 4 es como verificar algunas cosas del tema de funciones. Antes de comenzar, ¿queda alguna inquietud sobre el concepto de inyectividad, sobreyectividad o biyectividad? Aunque biyectividad nace de las dos anteriores. Pato, No. yo me quedé con una Te duda escucho. con respecto a la sobreyectividad. Si acaso solo podéis como dibujar, porque antes pusiste ahí que quieran que todos los R sean positivos para que sea sobreyectiva. ¿Cómo lo corregiste? Si eso se podría graficar, ¿cómo quedaría graficado eso?
El cambio no es mucho, la verdad. Sí, lo que podríamos entenderlo sería ver qué es lo que nos están dando y qué es lo que estamos usando. Eso sí se podría ver. Voy a con rojo, voy a reflejar qué es lo que nos están dando como recorrido. El recorrido nos están dando todo el eje Y. Pero en verdad, ¿cuánta parte de ese eje Y que nos están regalando o dando el que en verdad estamos usando? El positivo, ¿no? La parte Solamente el superior. positivo. Entonces, este es el recorrido que nos sirve, bueno, primero que todo, para definir bien el recorrido, en consecuencia sobreyectiva. Eso es más que gráficamente. En el cambio, en el Ah, ya. dominio, solamente teníamos que ver qué trozo o qué parte tenemos que eliminar para que se cumpla. Ok. Vale, gracias. No hay por qué. Bien. Eliminar. Bien, este problemita, bueno, que es un poco inofensivo al principio, pero lo importante es el entendimiento. Ya el segundo sube un poco más de nivel. Tenemos, problema número 1, una función que es 3 menos x dividido en x. Parte A, calcular el dominio y el recorrido de dicha función. B, determinar la paridad. C, comprobar que es inyectiva. D, calcular la inversa. La inversa de la función y comprobar de que la función compuesta con su inversa nos da la identidad. Bien, de forma rápida y expedita, ¿qué me podrían comentar del dominio? Que son todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Súper bien. Acá lo que nos aporta la compañera es que desde la función nosotros observamos que solamente está en cociente, o sea, en división, y preocuparnos de que el denominador nunca se haga 0. ¿Y cuándo ocurre eso? En el 0. Entonces vamos a decir que el dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales, tales que x sea distinto de 0, por decir algo. Ya hago la forma más que hemos empleado este último tiempo. Todos los reales menos el 0. Ya, creo que lo mencioné, o no estoy seguro si lo mencioné, estas llavecitas medias feas que están acá por si acaso, en rigor debiesen ser estas de acá, ¿ya? En la práctica me salen muy lentas y prefiero hacer ese garabato medio extraño, ¿ya? Eso. Bien, el dominio impecable. Dentro del mismo apartado A, hay que preguntarnos, ¿cuál es el recorrido de nuestra función? Si alguien logra ver así de inmediato, por favor que me regale su mente. ¿Ya? Lamentablemente el recorrido tenemos que hacer un procedimiento, no es tan visual como el dominio. ¿Pero cuál es el procedimiento? El despejar X en función de Y. Así es. Entonces nuestra misión va a ser esta función f de x igualar la y despejar x. ¿Ya? Y así encontraríamos de alguna u otra forma la función inversa, comillas. Ya recordemos que aquí no hemos probado nada de lo que es la inyectividad, nada de lo que es la sobreyectividad, y estamos asumiendo que existe inversa, ¿ya? Si por algo le pongo el título comillas. Nuestra función es 3 menos x partido en x y esto es igual a y. Nosotros sabemos que nuestro x nunca va a ser 0, así que podemos multiplicar, dividir lo que queramos con x, porque siempre sabemos que nunca va a ser 0. Entonces, como primera etapa, x, tenemos 3 menos x por y. Queremos despejar x, vamos a llevar todo lo de x para un lado. Vamos a sumar x en ambos lados, nos queda 3x, x más y, y aquí podemos observar término común, nos queda x, 1 más y finalmente 3 sobre 1 más y es igual a x. Entonces aquí le vamos a poner comillas
inversa. Y esta función de acá, o en particular, esta parte de aquí, de este despeje, ¿qué podemos observar, extraer o deducir? Que y no puede ser menos 1. Exacto. Para que funcione esa expresión, y tiene que ser distinto de menos 1. En consecuencia, el recorrido de nuestra función van a ser todos los reales menos el menos 1. Y ahí estaríamos. Bien. Ahora, importante, el recorrido que nosotros encontramos a través de este procedimiento aseguramos de que la función es sobreyectiva. Bien, eso es importante. Listo. Hemos abordado de forma satisfactoria la parte A del problema. Ahora lo que nos están preguntando es, determine la paridad. Ya no nos está haciendo alusión si es par o impar, sino que veamos, en base a la función, ¿qué es? Bien. Como punto de partida en la paridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder investigar? Iniciar la investigación. Aplicarlo para menos X. Aplicarlo para menos x. Así es. Entonces, vamos a tomar nuestra función y vamos a ingresar un menos x. Y vamos a ver qué ocurre con esta función al integrar un menos x o evaluar un menos x. Bien. Dame un segundito que estoy sapeando algo en internet. Entonces, tenemos que nuestra función, recordemos acá, al ladito voy a escribirlo con azul, nuestra función es f de x, 3 menos x, partido en x. Bien, veamos. Si nosotros evaluamos con menos x, nos queda f de menos x es 3 menos, vamos al uso de paréntesis, para no confundirnos, menos x. En el numerador nos queda 3 más x partido en menos x. Bueno, este menos lo que podemos hacer es dejarlo lo más afuera posible, es decir, menos 3 más x partido en x. Y bien, esta expresión, ¿qué es? ¿Será menos la función? ¿Será más la función? También está la posibilidad ninguna. ¿Qué podrían comentar desde ella? Sería ninguna. Sería ninguna. Así es. La respuesta es no posee paridad. ¿Por qué? Esto se debe a que para que sea par, tiene que ser, por ejemplo, 3 menos x partido en x. A través de este procedimiento, quedarnos 3 menos x partido en x. Y para que quede impar, tiene que quedar 3 menos x partido en x, con un menos. Y al evaluar ese menos al interior del paréntesis, nos queda menos 3 más x. Lo cual está muy lejos de ser impar y también está muy lejos de ser par. Al no cumplirse ninguna de las dos, uno puede establecer de forma inmediata, ¿sabes qué? Esta función no tiene paridad. ¿Ya? Es decir, de que no tiene un comportamiento gráfico o en reflexión al eje Y o reflexión al origen. Bien, ninguna de las dos. Súper. Veamos qué nos quedan dentro de los ítems. Antes de terminar, ¿esto de acá genera alguna duda? No. Súper. Súper, súper. Bien, vamos a borrar acá. No. Sí. Nos vamos con ítem C. ¿Ya? Todo lo que sea demostrar inyectividad es paciencia.
usualmente mucha gente le llama fuerza bruta, porque hay que llegar a la igualdad. Si es que no llegamos, significa que ya no es inyectiva. C. Comprobar que ese F es inyectiva. Para nosotros probar inyectividad, recordemos que es la elección de 2x perteneciente en el dominio nos tiene que, si dos funciones, o sea, si la misma función evaluada en esos dos puntos son iguales, la única forma de que sean iguales es que x1 sea igual a x2. Bien. Entonces, vamos a tomar como punto de partida f de x1 es igual a f de x2, recordando que la función es 3 menos x partida en x. Entonces, abordando la igualdad, f de x1 es igual a f de x2. Nos queda, ya sabes que f de x1 es, aquí, bueno, mucho cuidado con los subíndices, 3 menos x1 dividido en x1 tiene que ser igual a 3 menos x2 partida en x2. Y aquí viene lo que es la fuerza bruta. A ambos lados de la ecuación vamos a multiplicar por x1 para poder quitarnos este denominador. Y también vamos a multiplicar por x2 para a su vez también quitarnos este denominador. ¿Qué nos queda? El lado izquierdo nos queda x2 por 3 menos x1 es igual a x1 por 3 menos x2. Lo que nos queda ahora es distribuir, quedándonos de la siguiente forma. 3x2 menos x1 por x2. Y esto es igual 3x1 menos x1 por x2. Listo. Nos percatamos además que tenemos términos semejantes a ambos lados de la igualdad, por lo que estos se simplifican. Tenemos x1 es igual a x1, x2 es igual a x1, x2. Bajando un nivel más, nos queda 3x2, 3x1. Ya para finalizar esto, multiplicamos ambos lados de la ecuación un tercio y nos queda que x2 es igual a x1. Y con esto hemos probado de que la función es inyectiva. Por lo tanto, aquí en algún ladito, por lo tanto, f es inyectiva. Y voilà. Bien, este procedimiento es estándar. ¿Qué es lo que puede variar? Que aparezcan raíces, y aquí hay que tener, cuando aparecen raíces, tener muy claro el dominio, ¿ya? Porque recordemos que elevar raíz al cuadrado o tener cosas al cuadrado y aplicar raíz nos queda un valor absoluto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, y si nos acordamos de que el dominio está bien definido, ese valor absoluto se puede eliminar, saltar, como queramos verlo. Bien, súper. Pati, es una pregunta, ¿vamos a hacer algún ejercicio con raíces para verlo? En esta oportunidad no, yo estaba pensando ya para como la ayudantía previa al certamen, más o menos. Ah, perfecto, ya, bacán. Si Gracias. no me falla la memoria, el 3 de mayo, ¿no? El segundo certamen. No sé, exacto. Pero Sí, fue el a 3 de principios de mayo. la semana. Sí, el 3 de Sí, mayo. el 3 de mayo. Ya, todavía tengo buena memoria. Oye, Pato, una consulta. El último certamen vale 30%. ¿Y, ¿Tú sabrás el motivo? y los primeros dos cuánto valen? 25. Eh, Y hay unos talleres también. ya, los talleres, obvienlos, o sea, sáquenlos de encima. O sea, primero que todo, pregúntale a la profe qué va a pasar con los talleres, pero a mi juicio, o lo que estoy viendo del curso, ustedes ya no tienen lo que se llaman. Ustedes tienen solamente una clase a la semana, ¿cierto? Sí. Ya. Los talleres, antiguamente, el curso contaba con 2 clases a la semana. Además de la cátedra, contaba lo que era un taller. El taller llámese otra ayudantía, en donde un profesor llegaba con una guía y los alumnos tenían que, en esa hora y media, desarrollarla, y cualquier duda se le respondía al profesor de ayer. Y la media hora de taller que quedaba, ya pasa la hora, corresponde a una evaluación, que es la evaluación de taller. Eh, yo no sé qué habrá pasado porque ya no hay talleres,
así que no sabría la verdad. Así que ese porcentaje de talleres ya no lo cuenten, porque no veo que están teniendo talleres, a mi juicio. Eso quiere decir entonces que va a aumentar el porcentaje de valoración de las cátedras, Sí, de alguna de los las pruebas. certámenes. Porque además de los Ya. controles, solamente tienen los certámenes, ¿cierto? O sea, los certámenes tienen, claro, 3 certámenes y esto que te decía, los talleres. Pero ¿no tienen controles? Así como cada 2 semanas un control. No lo han dicho. No, de hecho ella cuando planteó la primera clase dijo que eran talleres y 3 certámenes. Ya, yo creo que hay que pedirle una redefinición a eso. Pero ojalá que sea una redefinición que no nos complique la vida. Hoy sí. Espérense. Hay No, miedo, hay miedo. dejemos la conversa, el cupucheo al final. Ya, vale. Sí, es que estoy viendo el cronograma, ahora lo volví a abrir para ver qué onda. Claro, el certamen 1 tiene más materia que el certamen 2, porque el certamen 2 tiene como la colita de funciones hasta sus sesiones. Y después el certamen 3 es de series, límites. Ya, no, veámoslo para el final, si no me voy a poner a teorizar muchas cosas locas. Ya. Lo que nos faltaría ahora sería calcular la inversa y comprobar de que efectivamente esta inversa compuesta con su función nos da la identidad. Bien, yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos la inversa determinada, lista, llegar y usar? Voy a dejar parte de la letra lista. Y les pregunto nuevamente, ¿tenemos la inversa lista? Como que hay que incluir, creo que esa exclusión en el dominio ahora, ¿o no? Ya. Hay que definir el rayado de cancha para que exista la inversa. Podría decirse, ¿no? Aquí lo que me refería con la palabra de si existe inversa o no es, existe inversa en el dominio de f, todos los reales menos el 0, el recorrido de f, todos los reales menos el menos 1, pues ahí se asegura inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Aquí yo me remonto en cursos presenciales, en que las pruebas, claro, son a mano, y todos estos detalles en donde uno establece el rayado de cancha o en nuestro lugar de trabajo es muy importante, porque simplemente decir, ¿sabes que esta función de acá es la inversa? Tiene la mitad del puntaje. Porque sí, efectivamente es la inversa, pero para que sea inversa nosotros tenemos que establecer de que el dominio efectivamente es inyectivo, después que el recorrido efectivamente sea sobreyectivo, si no estamos trabajando aquí en el aire. Ya, yo me acuerdo que una vez respondí una pregunta y me dijeron, oye, pero, o sea, estaba reclamando por el puntaje completo y tapita. ¿Ya? Así que todos estos detalles son muy importantes. Es como el marco regulatorio, las leyes. ¿Ya? Usualmente las leyes tienen vacíos, pero claramente este no es un vacío. Eso es importante. Entonces sí existe en este dominio y en este recorrido. Pues se cumple inyectividad y se cumple sobreyectividad. Ahora, ¿cómo nosotros definimos la función inversa? Ya, tomar esto y dejarlo acá como función inversa está malo. ¿Ya? La función inversa se define también en variable x. Es decir, que nuestra función inversa es 3 sobre 1 más x. Y esta es nuestra función inversa. ¿Bien? Esta es la primera parte. Sí, existe inversa en tal dominio, en tal recorrido. Perdón por ser tan repetido, pero es muy importante. Y se define de esta forma la función inversa. Y ya, voilà. ¿Ven? Establecer bien nuestro rayado de cancha. Después, ¿qué tenemos? Que nos están preguntando, oye, ¿sabes qué? Corrobórame la inversa con su composición. Veamos.
f compuesto con f a la menos 1 en x. ¿Será efectivamente x? Aquí vamos a hacerlo paso a paso para que no nos confundamos. ¿Quién es f a la menos 1? F a la menos 1 es 3 sobre 1 más x. Bien. Por otro lado, nuestra función original es 3 menos x partido en x. Entonces, lo estoy viendo paso a paso porque necesito mitigar algunas dudas de esto. Todos logran ver que esto de acá se tiene que reemplazar en cada uno de los x. Ya. Lo pregunto porque me ha pasado que después cuando vemos definición de derivada, que creo que no corresponde al curso, y se caen. Ya, así que esto es muy importante en un futuro. Ah, claro, este curso se llama precálculo, no cálculo, ¿cierto? Precálculo. Pues yo se le pregunto, no me quedó claro a mí una cosa previa de cómo sacaste el 3, 1 más X. Ah, ¿Cómo el 3, 1 más... estableciste eso? Ya, Sí, capté la pregunta, perdón por la interrupción. sí, no ¿Verdad te que en un preocupes. principio... Ah, ahí, ya. Ahí. Ya. La inversa que nosotros encontramos, la comillas, proviene de este lugar. El tema es que definir esto como función inversa es matemáticamente errónea, porque las funciones nosotros lo estamos definiendo en x a y. Entonces nosotros cuando hablamos de función inversa también tiene que ser de x a y, a no ser que establezcamos f a la menos 1, pero en función de y, que sea 3 partido en 1 más y, por decir algo. Pero por convención nosotros siempre estamos trabajando como x como preimagen. Por eso se tiene que establecer como f de menos 1 de x. Entonces, esta y se vio reemplazada por una x. Ahí me queda clarísimo, muchas gracias. No hay problema. Entonces, ya estamos viendo de que la función compuesta con su inversa es evaluar la función por la respectiva inversa. Y ahora vamos a reemplazar todos los x por esta expresión. Y vamos a ver qué pasa. 3 partido en 1 más x. Antes de ver el tema de las fracciones, hay que ver el numerador. Resolver esas fracciones primero. Nosotros tenemos en el numerador 3 menos 3 partido en 1 más x. Esto es lo mismo que 3, 1 más x, partido en 1 más x, menos 3 partido en 1 más x. Y todo esto partido en 3 partido en 1 más x. Veamos, acá tenemos que distribuir la expresión en que nos queda 3 más 3x, y como ya tenemos misma base, restamos de inmediato, partido en 3, o sea, menos 3, perdón. 1 más x, y nos queda todo dividido en 3, partido en 1 más x. Nos percatamos, voy a intentar subir todo esto un poco más. Nos percatamos que los 3 se simplifican, y el numerador nos queda 3 partido 3x, perdón, 1 más x, partido en 3, partido en 1 más x. Acá aplicamos la regla de fracciones, extremos con extremos, internos con internos. Y aquí es cuando me acuerdo de un amigo, la regla de la oreja. Pero bueno. Entonces tenemos extremos con extremos. 3x por 1 más x. Y en el denominador nos queda 3, 1 más x. ¿Y qué pasa ahora? Ah, mira. Se simplifica el 1 más x con el 1 más x. El 3 se simplifica con el 3. Y nos queda simplemente x. Igual a. Hemos probado lo que nos estaban solicitando, que la función original compuesta con su inversa nos debe dar la identidad. ¿Ya? Eso es en primera parte. Bien. No creo que haya mucha duda entre ellos, ¿cierto? No. Súper. Bien, vamos con el número 2.
Bueno, aquí lo quiero plantear, porque las dos son muy, muy similares. Claramente uno tiene más peso que la otra, pero a mí la que más me interesa, así como una sobre la otra, es la 3 sobre la 2, ya, a mi juicio. Claramente la que falte se va a revisar la próxima semana, no hay pérdida de ello. Les pregunto a ustedes, ¿cuál les parece más interesante a través de una lectura rápida? ¿El 2 o el 3? El 3. Ya, llegamos a una votación. Y es así, cuando un voto se hizo la pregunta completa. Tu opinión también es importante. Y lo La de demonizáis todo es mejor. importante. No, es que esta es para romperse la cabeza, en el sentido de que, ¿cómo cresta dibujamos esto? ¿Ya? Leamos la pregunta. Dice, considera la función que va desde un dominio hasta un recorrido, definida como el valor absoluto entre 2x más 1 dividido en x menos 1. Y nos están pidiendo 4 cosas. A, el dominio. B, el gráfico. C, el recorrido a partir del gráfico. Y D, compruebe que la función no es inyectiva. Bien. No creo que haya que tener que hacer mucha discusión para el dominio, ¿cierto? Creo que no, ¿cierto? Todos concordamos de que efectivamente Los van a ser reales todos menos los el reales. 1. ¿Cómo? Los reales menos el 1. Los reales menos el 1, ¿cierto? Súper bien. Así nosotros aseguramos que esto no explote, no se nos falle las pailas. Y ya estamos listos, ¿bien? Claramente el dominio no es la dificultad del problema, lo que sí es dificultad va a ser el gráfico. Bien. Elabora el gráfico de F. Escucho propuestas, quiero ver qué es lo que pueden plantear como caminos viables. Usar los puntos críticos. Ya, tenemos, Dando idea. ya, sí, tenemos un punto crítico. Ya, acá hay unas definiciones que quizás la profe lo haya mencionado, o quizás no, o quizás lo haya mencionado y yo tampoco me acuerdo súper bien. Cuando nosotros encontramos puntos críticos, o puntos de indeterminación, mejor dicho, en el denominador, estos corresponden a asíntotas, ¿ya? Estas asíntotas reciben un nombre particular de asíntotas verticales, es decir, que en ese punto se traza una línea punteada en la vertical, en donde la función es imposible que pase por ella, imposible. Bien, entonces ya sabemos que en el 1 la función no va a pasar. Listo, tenemos una parte del gráfico. ¿Qué podemos hacer para lo demás? Ya, quizás sea un poco difícil verlo simplemente tomando la función. Y aquí es cuando vamos a retomar algo que vimos, que es que una función se puede trasladar, si es que le sumamos cierta cantidad, una función se puede trasladar tanto vertical como horizontal. Si le agregamos menos, puede cambiar el sentido de la función. ¿Y qué más era? Menos x y menos la función, ¿ya? Tenemos 4 posibilidades. Pero ¿cómo lo vamos a abordar? Esta es la dificultad del problema y fue parte de un certamen. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar nuestra función 2x más, más 1 y x menos 1 y jugar con ella. ¿En qué sentido? Nosotros nos percatamos que en el denominador tenemos x menos 1.
¿Existirá alguna forma en que nosotros en el numerador formemos un x menos 1? La respuesta es sí. El cómo es la difícil. Nos podemos percatar que si tenemos 2x menos 2, al factorizar por 2 nos queda x menos 1, ¿cierto? Pero nosotros no podemos restar cosas así por la vida sin mantener un equilibrio, ¿ya? Entonces al restar menos 2 tenemos que ser consecuentes con la operación en que nosotros vamos a tener que agregar un más 2. ¿Ya? Este procedimiento le llaman el sumar 0. Ya algunos profes que le agregan el chiste, este es un método japonés que le dicen ni quita ni pone, pero lo dicen de una forma menos graciosa, pero no sale tan bien. Entonces nosotros estamos sumando un 0 con una finalidad de que alguna forma en un futuro esta expresión se vea simplificada con el denominador. ¿Ya? Esto nos va a servir más adelante cuando veamos series o sumatorias, perdón. Bien, entonces tenemos esto de acá. El denominador queda exactamente igual, no tiene mucho efecto, pero sí nos logramos percatar que en el numerador tenemos algo en particular. Tenemos 2x menos 2 más un 3. ¿Pero qué significa? Vamos a, de forma conveniente, separar estas fracciones, quedándonos como 2x menos 2 partido en x menos 1, partido en, o sea, más 3 partido en x menos 1. Ah, ya, muy bien. Factorizamos por 2 en el numerador y nos percatamos que ya sí se puede simplificar esta expresión. Claro, nosotros podemos simplificar esta expresión porque sabemos que el x nunca va a ser 1 a través del dominio, es importante. Y toda esta expresión que teníamos desde un principio se vio modificada a través de un proceso algebraico a 2 más 3 partido en x menos 1. Ah, ya. ¿Y esto en qué me ayuda? Nosotros podemos considerar como base, por ejemplo, voy a escribirlo con el cursor. Ah, pero mira, podemos considerar 1 partido en x. Ya aquí les voy a dar la sugerencia de cómo es el gráfico. Pero esto se puede transformar como, un x menos 1. Significa que ahora la función se trasladó a la derecha. Amplificamos por 3. Ahora la función es un poquito más brusca en el movimiento. Ya. Pero esto se puede transformar ahora 3 partido en x menos 1 más 2. Que tenemos acá. Y ya como último paso, el 3 partido en x menos 1 más 2. Pero en valor absoluto. Y nosotros podemos construir el gráfico desde una función conocida. Sin más. Solamente de una función conocida y con algo de propiedades de traslación de funciones. ¿Ya? Este es lo importante. Ya, claro, lo estamos viendo para interiorizar el concepto y el uso de la herramienta. Ahora, ¿cuál es esta función conocida que le estoy mencionando? Conocemos 1 partido en x. Esta función se llama hipérbola equilátera. Me falta más espacio. 3, 6. 3, 6. Bien. Acá tenemos el grafiquito. Y la hipérbola equilátera tiene una rama acá. Y tiene otra rama acá. ¿Ya? Esta función claramente es impar. Nos damos cuenta que se refleja con respecto al origen. Y esta es la función. ¿Ya? Se las presento. Hipérbola equilátera, curso, hipérbola equilátera. Ahora, ¿qué hacemos con esta hipérbola equilátera a través de esta función conocida? Es que ya, bien, vamos a hacer el primer desplazamiento. Ya vamos a establecer que esta función se llame g, para no confundirla con la próxima, con la original. A esta función g de x la vamos a evaluar en x menos 1. 1 partido en x menos 1 va a ser ahora. Ahora le vamos a poner nombre h de x. Recordemos que cuando nosotros tenemos funciones en que se le agrega una resta en el argumento, significa que la función se desplazó tantas unidades, sea la resta, hacia la derecha.
Ya en el caso que sea más algo, significa que esa función se traslada tantas unidades, sea esa suma, hacia la izquierda. Bien. Entonces, si esta función en el 0 está centrada en el eje X, significa que esta nueva función, voy a copiar para que se logre ver, pegar, significa que la nueva función ahora, ¿cómo lo hago para que no me quede feo? Ya, este es el nuevo eje. Ya, esta función, la llegamos, la pegamos, ahí estaría originalmente. En esa resta de -1 significa que se desplazó en una unidad a la derecha, quedándonos así la función. Bien, entonces, ante variantes de f x menos c, significa que la función se desplaza más c unidades a la derecha. Bien, entonces este vendría siendo nuestro nuevo eje. Voy a intentar borrar lo negro. Eliminar y eliminar. Ya tenemos nuestra función. El primer paso de toda esta operatoria. ¿Ya? Por otro lado, habíamos comentado que existe lo que se llama una asíntota. Nosotros en 1 la función nunca puede pasar. Y acá arriba la asíntota está en 0. Significa que la función nunca va a tocar 0. ¿Ya? Y este concepto de la asíntota se desplazó en una unidad. Y tenemos la funcióncita. El siguiente paso de nuestro procedimiento es, ya, tenemos el 1 menos x, o sea, 1 partido en x menos 1. Ahora esta función tiene que ser amplificada por 3. Bien. Voy a intentar borrar esto. Y tomamos esto. Ya. Y borramos acá. Ya, este 3, ¿qué implica? Ya vamos a verlo en un ejemplo bien práctico. El 1 partido en x significa que en su rama de la derecha, cuando x es 1, la imagen es 1. Si el x es 2, significa que la imagen es un medio. Si el x es 3, la imagen es 1. Al amplificarse en 3, consideramos ahora 3 partido en x. Si el x es 1, la función vale 3. Si el x es 2, vale 3 medio, 1,5. Significa que se resiste más a la disminución. Bien. Gráficamente es un poco complejo de cuantificar. Así que lo que podríamos hacer sería que esta curva, en vez de achatarse muy rápido, se atache, o sea, se achate un poco más lento. Bien, en este caso acá tenemos un movimiento brusco. Significa que ahora se demora un poco más en llegar a la parte de abajo. O en otras palabras, significa que esta curva acá se desplaza hacia afuera. Si este número fuera algo más pequeñito, significa que se hace mucho más rápido hacia el cero. Pero en este caso se demora más. Se aleja. Bien. Ahora pongámosle otro nombre a esta función. Pongámosle, ya usamos g, usamos h, usemos l de x. Bien, tenemos nuestro desplazamiento de la hipérbola equilátera. Lo que nos falta dentro de este procedimiento ahora es ver qué pasa cuando sumamos más 2. Ya, entonces vamos a considerar ahora w de x, otra función, que va a ser la función l de x más 2. Estamos sumando 2 unidades. Cuando nosotros tenemos una función y le sumamos una cierta cantidad, significa que esta función sube verticalmente. Si es más c, sube c unidades. Si es menos c, disminuye c unidades. Para lograr verlo en base a nuestro dibujo, enmarcamos nuevamente un eje. Vamos a copiar acá y vamos a montarlo encima. Bien, acá está más 0. Ahora un más 1. Ah, listo. La función sube una unidad. Ahora sube un más 2. Significa que, y esta parte no quiero que se pierda. Ahí sí. Significa que la función subió 2 unidades con respecto a lo que es el eje original. Bien, eso es clave. Entonces voy a tomar esto de acá, lo elimino. Lo elimino. Y el 1 voy a intentar tomarlo y bajarlo. Y la función sube 2 unidades. Bien.
hasta el momento la expresión que nosotros tenemos disponible es 2 más 3 partido en x menos 1. Lo que nos falta ahora es ver qué pasa ante un impacto de un valor absoluto. ¿Ya? Aquí voy a tener que retomar un concepto. La función f de x es igual a x. Corresponde a una función afín, una función lineal, pero que es creciente. De esta forma. Pero nosotros al considerar lo que es el valor absoluto de esta misma variable x, es que nosotros estamos tomando este gráfico original, pero todo lo que está asociado a imágenes, ojo, imágenes negativas, ahora tienen que ser positivas, porque lo que tiene que devolver absoluto son cosas positivas. Es decir, que todo lo que está por debajo del eje X, en otras palabras, y negativos, tienen que verse reflejados con respecto al eje X, para que sean ahora y positivos. Para ello, es que nosotros vamos a considerar que esta parte roja, que está en lo y negativo, se ve reflejada a través del eje X, para que ésta sea positiva. Bien, ese es el concepto que nosotros tenemos que rescatar para finalizar el problema anterior. Si nos percatamos, al copiar esta función de acá, voy a hacerlo con un color verde, lo más probable. Vamos a considerar ahora ya resolver el valor absoluto. 2 más 3 partido en x menos 1, ¿cierto? Nos damos cuenta, con el mismo análisis anterior, todo lo que sea y negativos tiene que verse reflejado con respecto al eje eje X, perdón, y así ya culminamos el asunto. Entonces, nos percatamos que la única parte en donde existen y negativos, en verdad es todo esto de acá hasta el menos infinito, tiene que verse reflejado ahora hacia arriba. Pero con un buen pulso, claro. Y toda esta parte que quedó por abajo del eje X, que no existe. Y así hemos establecido un bosquejo bastante razonable para lo que es el comportamiento de la función. Y ya estaríamos. Ese vendría siendo como un procedimiento relativamente estándar para encontrar funciones desde sin saber nada. Ya de graficar. Lo que sí podríamos ser perfeccionistas es ver, así como ya dibujarlo o escribirlo, ¿cuál es este punto que toca cada función? Porque aquí no lo pusimos, solamente tanteamos así ya. ¿Para qué lo aquí? Y aquí quiere ser perfeccionista con este punto, porque nosotros sabemos que el 1 nunca va a pasar la función. Pero aquí, ¿podemos dar más información? La respuesta es sí. Hay algo que se llama las raíces de la función, que es cuando la función se hace 0, y es ver que el numerador sea 0. En este caso el numerador se hace 0 en x es igual a menos 1/2. Entonces significa que nuestro grafiquito está un poco desproporcionado porque el menos medio está acá. Significa que esta parte de aquí debiese estar acá. Y ahí logramos corregir un poco lo que es el gráfico ya a plenitud. Y igual. Ya no es algo natural, lo sé, esto es más por construcción. Y para poder entenderlo por primera vez hay que verlo. ¿Sí? Y bien, la pregunta del millón. ¿Hay alguna duda? ¿No? Súper. Bien, todo esto es construcción, ¿ya? Lo más probable es que si es que llega a aparecer algo similar, tiene que partir desde algo básico. Aquí nosotros partimos por un 1 partido en X. Si por ese motivo quisiéramos corroborar esto,
podemos usar graficadores. En este caso este es QuickGraph. Y veamos qué pasa. Buscamos el absoluto de 2x más 1, si no me falla la memoria. Partido en el absoluto de x menos 1. Y si lo graficamos, acá tenemos una línea sólida en verde. Y es muy similar a lo que tenemos, claramente, similar comillas. Porque nuestro esboce es bastante artesanal. Pero en esencia rescata las principales cualidades de nuestro gráfico. Bien. Bueno, si tuviéramos herramientas de límites, podríamos tener algo que se llama lo que es una asíntota horizontal. Quiero afuera. Bienvenido. Que es una asíntota horizontal. Uno calcularía el límite de esto, de x tiende al infinito, de esta función de acá, y obtiene cuál es el comportamiento de la función hacia el infinito. ¿Ya? Aquí existe una pequeña tendencia en la asíntota vertical aquí, en la altura 2. Ya una pequeña tendencia. Pero claro, no tenemos las herramientas pertinentes para poder hacer ese detalle o observación. Bien, en un futuro cuando tengamos límites, lo podemos hacer. Bien, tenemos listo el gráfico. Lo que nos faltaría ahora sería responder las siguientes preguntas. Que son, desde el gráfico, encontrar el recorrido. Bien. Desde el aspecto visual que tenemos disponible, ¿cuál podría ser nuestra respuesta ante el recorrido? ¿Todos los positivos? Todos los positivos, ¿cierto? El recorrido efectivamente es todos los positivos partiendo desde el cero. Ya uno podría hacer un poquito, no sé cómo llamarlo, pillo. ¿Cuál es el recorrido del absoluto de x? ¿También los positivos con el cero? También los positivos con el cero. Uno podría establecer, pero si vemos un valor absoluto, podríamos pensar de que efectivamente todos los recorridos por el cero. Generalmente sí, no sé si decir el 100%, el 95%, porque puede existir la posibilidad de que justamente aquí haya un, por ejemplo, más por fuera, un más 1. Entonces, claro, este me aporta todos los reales positivos más 0, pero este más 1 me obliga que parta desde el 1, por decir algo, ¿ya? Así que, ¿podemos aprovecharnos de eso? Sí, pero no siempre. Y D, perdón. Compruebe que F no es inyectiva. Desde el gráfico, ¿podemos saber que la función es inyectiva? Sí, porque en algunas partes, si uno traza la línea horizontal, hay dos puntos en el fondo. Hay 2 puntos, ¿cierto? Bien. Acá, bueno, nos deja un poco de lado el tema visual. Visualmente sí, estamos claros de que efectivamente el recorrido, o sea, perdón, el dominio no es el exacto para asegurar que es inyectiva. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para esto? ¿Ya? Ahora, tenemos acá una posibilidad, porque si trazamos una línea por acá arriba, tenemos acá dos valores de x, en donde comparten una misma imagen. Pero uno podría pensar acá, también existen dos valores de x que comparten una misma imagen. Usualmente, para poder, dice, compruebe que no es inyectiva. Con un contraejemplo, basta. ¿Un contraejemplo en qué consiste? Tomar dos puntos, claramente distintos, y ver que tienen la misma imagen. Si encontramos esos dos puntos y tenemos la misma imagen, estamos al otro lado. Como sugerencia, una forma de poder hacer esto es lo siguiente. Tomemos un punto cualquiera, por ejemplo. Mira, puede ser acá. Tomemos x es igual a 2
y veamos qué imagen tenemos disponible. Si tomamos f igual a 2, nos queda 2x más 1, 2 por 2 más 1, partido en 2 menos 1. Esto nos da la imagen que es 2 por 2, 4, más 1, 5, dividido en 1, 5. ¡Súper! Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser encontrar aquel x que también nos da 5, pero viéndolo del otro lado. ¿Ya? Es decir que vamos a hacer el valor absoluto de 2 por x más 1, partido en x menos 1, y esto tiene que ser igual a 5. Bien, nosotros, aquí esto es una pillería, ojo, nosotros sabemos que cuando evaluamos en 2, el argumento de esto fue siempre positivo. Entonces, al momento de resolver esto, vamos a considerar la parte negativa, es decir, 2x más 1, partido en x menos 1, tiene que ser igual a menos 5. Y ahí esforzarnos a encontrar el x. Trabajémoslo. 2x más 1 es igual a menos 5, x menos 1. 2x más 1 es menos 5 más 5. Perdón, menos 5x más 5. Sumamos respectivamente, tenemos 7x. Restamos respectivamente, tenemos 4. Entonces x es 4 séptimos. Veamos qué pasa si evaluamos la función en 4 séptimos. 4 séptimos nos queda 2 por 4 séptimos más 1 partido en 4 séptimos menos 1. En el numerador nos queda claro, un poquito más engorroso todo esto, nos queda 8 séptimos más 1, y en el denominador nos queda 4, ya adelantando un poco la pega, 4 menos 7 partido en 7. En el numerador nos queda 8 más 7 partido en 7, partido en menos 3, partido en 7 en valor absoluto. Nos queda 15 séptimos, menos 3 séptimos. Regla de los extremos. En otras palabras, estos séptimos se simplifican. Y nos queda 15 partido en menos 3, que eso es menos 5. Y absoluto menos 5, 5. Bien, esto es como todo el procedimiento para poder demostrar de que tenemos dos puntos distintos. Voy a correr esto y escribir la notita acá. En donde tenemos la misma imagen. Y el contraejemplo ya para poder finalizar el problema. Observamos que en x igual a 2 y x es igual a 4 séptimos poseen la imagen de y igual a 5. Por lo tanto, f no es inyectivo. ¿Ya? ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque la pauta está pensado para este tramo. Ya acá lo hicimos para este tramo de la derecha. Patricia, una pregunta. Pensando ¿Sí? en la otra propiedad en que sobreyectiva, esto no sería porque en el caso de esa asíntota hay un x que no le corresponde a un y. Ah, es que cuando nosotros excluimos ese x, Ah, por estar en el dominio. claro, Ah, porque este x, claro, recorre todo el y, pero como lo excluimos, ese recorrido completo del eje y no se excluye. Pero claro, cuando nosotros nos acercamos acá, desde la izquierda, bueno, aquí hay conceptos un poco nuevos, cuando nosotros vamos acercando al 1, la función sí alcanza a recorrer hacia todo el infinito positivo. Y cuando estamos saliendo del 1, la función viene de vuelta desde el más infinito hasta el estanque que está acá. Pero en otras palabras, la función sí usa todo el recorrido. Pero ojo, ¿en qué parte usa todo el recorrido? a lo real Solamente acá. O sea, la pregunta era, ¿en qué parte de los x efectivamente se usa todo el recorrido? Porque si segmentamos, claramente nosotros comentamos de que, claro, aquí ya la función no es inyectiva, acá tampoco la función es inyectiva. Pero ¿con qué dominio nos tenemos que quedar para que la función sea inyectiva? Hay dos posibilidades. O nos quedamos con esta porción del dominio, o nos quedamos con esta porción del dominio
para que nos dé esa imagen, o nos quedamos con esta porción del dominio para que nos dé esta imagen. Pero claro, el recorrido para cada parte del dominio, para que sea sobreyectivo, va a ser distinto. Me explico. Si nosotros consideramos los X que están de acá a acá, el recorrido ya no son todos los reales, sino que va a ser una parte de todos los reales. Si consideramos el dominio entre menos un medio a 1, efectivamente el recorrido va a ser todos los reales. En cambio, si consideramos desde el 1 hacia el infinito, el recorrido va a ser desde el más infinito hasta un cierto número. ¿Ya? Este número le adelanto que es 2. Entonces hay que tener, acá justamente hay que tener mucho cuidado en qué dominio nosotros vamos a definir la inyectividad y después verificar en qué parte es sobreyectiva en base a ese dominio. Ya un O poquito... sea, primero con la inyectividad yo debería acotar mi dominio y desde ahí veo la sobreyectiva. Exacto. Ah, Ya, aquí el que siempre va a mandar va a ser el dominio. En consecuencia del dominio sale el recorrido que nos sirve para la sobreyectividad. Ya, esto es más bien por las definiciones. Si retomamos un poquito más las definiciones, aquí es cuando yo comento de sobremanera que la inyectividad debiese ir primero y después la sobreyectividad. Porque si nosotros aseguramos un buen dominio en que sea inyectiva, vamos a tener que en consecuencia escoger un buen recorrido que sea sobreyectivo. Entonces, si nos damos cuenta, la definición de biyectiva dice, para todo i en el recorrido debe existir un x en el dominio. Entonces, estamos revisando el recorrido, pero necesitamos asegurar que exista en el recorrido. Entonces, mejor primero aseguremos el dominio, perdón, la lectura al revés. Estamos viendo los i que pertenecen en el recorrido, tales que existe un x que me manda ese recorrido. Entonces, ¿por qué no primero verificar en que cuáles x se cumple la inyectividad para recién hablar sobre el recorrido? ¿Ya? Que justamente uno de estos problemas es esta función de acá. Que en base al dominio hay que ver cuál es su recorrido. y lo podemos aplicar, Patricio, perdona la pregunta, pero a ver, primero si no hiciésemos lo de inyectividad, la miráramos completa la función. Si mirásemos la completa la función, ya comentamos que su recorrido es todos los reales, ¿cierto? Lo real es positivo, me imagino, ¿no? Ah, perdón, sí, todos los reales positivos, sí, se me escapó toda la parte negativa. Sí, no te preocupes. Pero esto es desde el aspecto gráfico, porque este recorrido en ningún momento lo pusimos en juicio de que sea sobreyectivo. Ujú. Es que aquí es cuando hay dos cosas muy ¿Esto es importantes. sobreyectiva o no? Así lo miráramos como completo. Si lo mirásemos completo, sí, es sobreyectiva, pero no inyectiva. Perfecto, porque en el fondo excluimos el 1 y ahí considera todos los... Hagamos el análisis uno a uno, es una Bacán, buena gracias. ilustración. En base a lo que nosotros obtuvimos desde un principio, analicemos. Nosotros desde un comienzo comentamos de que el dominio de la función es todos los reales menos el 1. El recorrido habíamos comentado que son todos los reales positivos incluyendo el 0. Ojo, las primeras definiciones son dominio y recorrido. Después nacen a futuro cuáles son las definiciones inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Ojo, esto es sin un pensamiento de inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Ojo, cuando nosotros encontramos el recorrido a través de la inversa, esto es importante, cuando nosotros encontramos el recorrido a través de la inversa, recién ahí estamos asegurando de inmediato la sobreyectividad. Pero en este caso, el recorrido se obtuvo de una forma visual, el que en ningún momento estuvo pendiente de asegurar la sobreyectividad. ¿Ya? Lo vuelvo y lo repito. Cuando nosotros encontramos el recorrido desde la inversa, acá nosotros estamos suponiendo que existe la inversa. Y para que exista la inversa, tiene que ser sobreyectiva y además inyectiva. Entonces, ese recorrido que encontramos desde la inversa asegura la sobreyectividad. ¿Ya? Pero nosotros cuando encontramos el recorrido desde un aspecto visual, nosotros no estamos pendientes de que sea inyectiva en ese recorrido.
Entonces hay que tener ese pequeño disclaimer. Ahora, analicemos en base a lo que tenemos. En base a este dominio, que solamente vio la función, ¿es inyectivo? La respuesta es no. Desde el dominio que nosotros conjeturamos desde un principio, no. Claramente, si es función, cumple de que no se nos pase la función por debajo y genera un pequeño problema en el dibujo. Ah, importante. Si nosotros tenemos esto de acá, no es función, ¿ya? Porque una misma X comparte dos imágenes. Y eso no es posible. Dos imágenes distintas, importante. Pero sí, dos X distintos pueden tener una imagen. Eso sí, es posible. Pero no un X tener dos imágenes distintas. ¿Ya? Eso no es función. Esto de aquí sí es función. Con este dominio, con este recorrido, sí, es función. Ahora, en base a ese dominio, ¿es inyectivo? No. Tenemos tres formas de encontrar un dominio inyectivo. La primera, voy a hacerlo con intervalos. Del menos infinito hasta el 1 medio. Tomado. No, abierto, dejémoslo abierto. Tomado, abierto es lo mismo. Perdón. 2, desde el 1 medio también tomado, da lo mismo acá. Pero este 1 sí tiene que ser abierto. Porque per se de la función no puede ser 1. Y la tercera es que el dominio sea desde el 1 al infinito. Entonces tenemos tres posibles dominios para que la función sea inyectiva. Bien. Entonces estos dominios, ojo, estos dominios corrigen la inyectividad. Estos DOM corrigen la inyectividad. Bien. En base... Ya, es que aquí se puede generar una inquietud. ¿Es sobreyectiva? ¿Sobreyectiva? Esta función con este dominio, ojo, esta función con este dominio es sobreyectiva. Al parecer era, pues, ¿no? Sí, voy a recordar la definición. Para todo i perteneciente en B, existe una x en A, tal que se me olvidó la parte. Tal que i igual a f de x. Está bien. Tal que i igual a f de x. Si nosotros vemos ese dominio, efectivamente la función bajo este recorrido sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Para este i, por ejemplo, este i en particular, sí tiene un x, existe un x. Pero ojo, este existe no es existe un único. Tiene que existir. Eso es importante. Para esta imagen sí, existe un X. Ah, pero esta imagen también existe un X. No hay ningún problema. Existe un X para esa imagen. Entonces, bajo este dominio y este recorrido, la función sí es sobreyectiva. Pero ojo, no es inyectiva. Es sobreyectiva, pero no inyectiva. Ahora, uno en el intento de corregir la inyectividad, manda la sobreyectividad a la cresta. ¿Por qué? Ya, yo voy a adelantar de que esta línea de acá, esta asíntota que está aquí, para que tengamos un buen resultado es 2. ¿Ya? Bien, en base a estos dominios inyectivos, ¿cuáles tienen que ser los recorridos para que sean sobreyectivos? Eso es lo difícil. Entonces, en base a este dominio, que está aquí chiquitito, ¿cuál tiene que ser su recorrido para que sea sobreyectivo?
hasta el 2, ¿Desde dónde? desde el 0. Desde el 0. Bien. Entonces, pongámosle acá desde el 0 hasta el 2. Bueno, en rigor es del 2 abierto, porque nunca alcanza el 2. Pero en esencia está correcto, del 0 al 2. Ahí sí es sobreyectiva. Después, si nos cuestionamos, ya, ahora los x pertenecientes entre menos un medio y 1. ¿Cuál tiene que ser el recorrido para que sea sobreyectiva? ¿Puede ser todos los reales positivos incluyendo el 0? Así es, desde el 0 hasta el infinito. O lo mismo, todos los reales positivos más el 0. Esto de acá es una igualdad con un gorrito, como igualmente. Bien, y por último, desde el 1 al infinito, ¿cuál tiene que ser el recorrido para que sea sobreyectivo? ¿Del 2 al infinito positivo? El 2 al infinito positivo. ¿Cierto? Porque viene desde el más infinito y se estanca en 2. Bacán. Sé que fue súper bueno hacerlo, Patricio, se entendió mucho mejor. Sí, es que hay que tener, La sobreyectividad. hay que tener mucho cuidado porque cuando uno, es que lo que comenté y lo repetí 2 veces, es que cuando nosotros encontramos el recorrido desde la inversa, ese recorrido indirectamente está asegurando la inversa. Entonces, ese recorrido es sobreyectivo. En cambio, acá se obtuvo desde un aspecto visual, en donde, claro, en ese dominio sí es sobreyectivo, pero ese dominio no es inyectivo. ¿Ya? Y en el intento de corregir la inyectividad, la sobreyectividad se nos fue a las pailas. Perfecto. Bien. Bueno, logramos discutir varias ideas, segmentar varias cosas, así que yo por mí está bien la identidad de hoy. El problema número 2, para hacer un pequeño spoiler ya para la próxima semana, esto de acá está más centrado en graficar la función, en volver a utilizar la definición de valor absoluto. A través del gráfico de la función obtener lo que es el dominio y recorrido, ver si la función es par o impar, que al fin y al cabo es reemplazar, pero verlo visualmente también. Y el D, ya discutir algo que quedó un poco olvidado, que es el tema de cuándo es creciente, cuándo es decreciente, ya aterrizarlo, aunque ya lo hayan visto en clase. Bien. Para la próxima ayudantía, resolver el problema número 2, el problema número 4, pero este es más bien por sentar algunas ideas. ¿Ya? Y además nos va a tocar lo que va a ser revisión de funciones trigonométricas. Así que yo voy a ver un poco las clases de la profe porque para mí es nuevo. Yo pensé que íbamos al tiro a empezar con límites. Y revisando un poco el cronograma me percaté que no. Así que eso lo vamos a... Yo lo tengo que ver, no es que lo tengan que ver ustedes. ¿Ya? Yo voy a cortar la grabación aquí.